Capítulo 16, Territorio Barkan, 4. Este es el salón del gremio. Ah, gracias por traerme hasta aquí. El jefe de la guardia lo miró brevemente antes de retroceder. Te dejaré aquí. Puedes preguntarle a las recepcionistas directamente por el resto. Entendido. El jefe de la guardia continuó, dirigiéndose a Ketal. ¿No es mejor ganarse la aprobación del señor que convertirse en un simple mercenario? Pero Ketal estaba decidido. Había dicho que se convertiría en mercenario. Parecía tener una visión romantizada del título de mercenario. Pero él no era un noble ingenuo, y esto no era un cuento de fantasía. Finalmente, el jefe de la guardia se retiró en silencio. La puerta se abrió con un leve sonido. Ketal entró en el salón del gremio. El suelo, ya inestable, crujió bajo su peso como si estuviera a punto de ceder. Sus pasos resonaron hacia adelante. La atmósfera sobrecalentada de batalla fue repentinamente enfriada por un silencio inquietante. Los mercenarios son simples e ignorantes. Pero esto se puede tener por seguro: si se provoca a ese bárbaro, literalmente podría aplastar cabezas. El salón del gremio, que antes era ruidoso, ahora estaba lleno de un silencio desconocido. Ketal lo encontró extraño. Su imagen de los mercenarios era que eran ruidosos. Los mercenarios también pueden ser silenciosos. ¿No pueden los mercenarios ser tan silenciosos como caballeros? ¿No es ser ruidoso y descortés la imagen asociada con los mercenarios? Decidió aceptar todo sobre la fantasía sin prejuicios. Los mercenarios pueden ser silenciosos y educados. Implantó esa información en su mente. Caminó hacia adelante, acercándose a un mercenario. Los ojos del mercenario temblaban como si estuvieran poseídos. Disculpa la molestia, pero ¿puedo preguntarte algo? Sí, sí. Por favor, adelante. ¿Dónde están las recepcionistas? Están por allá. El mercenario señaló apresuradamente con el dedo hacia donde estaban sentadas las recepcionistas. Ketal sonrió. Gracias. El mercenario asintió vigorosamente con el rostro pálido. Ketal caminó hacia el escritorio. Las recepcionistas empujaron sus sillas hacia atrás con vacilación, pero pronto chocaron contra la pared. Entonces rezaron. Que el bárbaro no venga a mí. Que vaya a otra recepcionista. Y el bárbaro llegó al escritorio. Encantado de conocerte. El rostro de Rosa, elegida por el bárbaro, se puso pálido. ¿Por qué ella de todas las personas? Rosa sintió ganas de gritar. ¿Estaba mal soñar con un príncipe en un caballo blanco? Los sueños pueden hacerse realidad, ¿verdad? Pero en lugar de un príncipe en un caballo blanco, había un bárbaro que parecía el doble de su tamaño. El bárbaro se sentó en silencio en la silla, que pareció gritar en señal de protesta. Encantado de conocerte. Ketal saludó con una sonrisa. Rosa cerró los ojos con fuerza. Hola. Ketal se dio cuenta por su actitud de que Rosa estaba asustada. No quería admitirlo, pero su apariencia parecía intimidar a la gente. No tengo intención de causar ningún problema. Puedes relajarte. Oh, sí. Por supuesto. Rosa se calmó un poco ante sus tranquilas palabras. Sí. Ella es una recepcionista. Una ciudadana reconocida del territorio. Si se mete con ella, el bárbaro se convertirá en un enemigo del territorio. Así que no puede tocarla. Porque entonces se convertiría en un criminal. Así que está a salvo. Se hipnotizó con esos pensamientos. Rosa recuperó la compostura con un pensamiento racional, y Ketal pensó que sus palabras habían tenido efecto. Soy un mercenario de corazón. ¿Un mercenario? ¿Tienes alguna forma de identificación? Desafortunadamente, no. Ya veo. Rosa tragó saliva y comenzó a proceder con el trámite. ¿Puedo preguntar cuál es su propósito al querer convertirse en mercenario? Hay varias razones, pero, ante todo, se trata de confirmar mi estatus. He oído que al trabajar como mercenario, uno puede obtener el reconocimiento de su estatus. ¿No es así?
Sí, es correcto. Sin embargo, se requieren bastantes logros para lograr eso. ¿Está de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo. ¿Qué tal asintió? Después de algunas preguntas diversas, Rosa habló. La verificación está completa. Ahora, la tarifa de registro de mercenario necesitará 5 monedas de oro. ¿Qué tal sacó las monedas? Tenía mucho dinero gracias a despejar mazmorras y batirse a duelo con caballeros. ¿Cuál es su nombre y edad? ¿Qué tal? Simplemente ¿qué tal? En cuanto a mi edad, no estoy seguro. Simplemente escribiré algo razonable. Rosa terminó el registro. Su registro de mercenario está ahora completo. Tome esta insignia. Es un símbolo de ser un mercenario, así que asegúrese de no perderla. ¿Qué tal recibió un collar de madera? Se lo puso alrededor del cuello y sonrió satisfactoriamente. Genial. Con esto, se convirtió en mercenario. Y como mercenario, había trabajo que hacer. ¿Qué misiones están disponibles? Estoy ansioso por empezar. Misiones, dice. Mientras Rosa le entregaba un formulario familiar, se dio cuenta de algo. Su rostro se puso rígido. ¿Qué tal esperó con anticipación? ¿Qué misiones habría? ¿Qué aventuras le esperaban? Se sintió emocionado sin medida. Rosa cerró los ojos con fuerza. Dijo que podía leer, ¿verdad? ¿Qué tal? Las misiones actualmente disponibles para que usted maneje están listadas aquí. Ah, ya veo, ya veo. Con una expresión de alegría, recibió el formulario de misión. Mientras leía brevemente el contenido, ¿qué tal levantó una ceja? ¿Mm? ¿Esto es todo lo que hay? Las misiones listadas en el formulario eran simples. Recoger hierbas afuera. Limpiar el sótano. Despejar las alcantarillas. Solo tareas triviales, casi como recados. Rosa dudó mientras hablaba. Eso no es todo, pero, las misiones disponibles para usted, ¿qué tal? Son, porque actualmente está clasificado como mercenario de grado F. Era de esperarse. Cualquiera podía convertirse en mercenario. Pero para ser verdaderamente reconocido como tal, se necesitaba tiempo. Comenzar con misiones simples, completar docenas de ellas, acumular logros gradualmente y aumentar el rango para asumir misiones más difíciles. Incluso el actual rey mercenario pasó por ese proceso. Ningún mercenario podía tomar un atajo. Así que, las misiones dadas al bárbaro ante ella eran apenas superiores a recados. ¿Qué tal se acarició la barbilla? Al ver la incómoda aceptación de Rosa de su reacción, cerró los ojos. ¿Te atreves a darme tareas como esta? ¿Me tomas por un simple chico de los recados? Hubo innumerables veces en las que ocurrieron tales arrebatos. Cada vez, los guardias venían y sometían a los individuos alborotadores. Pero, ¿podrían los guardias realmente someter al bárbaro frente a ella? Incluso si su brazo era más grueso que su cintura. El bárbaro, que veneraba la fuerza, no podía simplemente quedarse quieto con tales misiones. Temblorosa, presionó su cuerpo lo más atrás posible. Y mientras que tal miraba el formulario de misión, levantó un dedo. Tomaré esta. Rosa abrió los ojos. En la punta de su dedo había una misión para recoger hierbas. ¿Está seguro? Es una misión que debe hacerse, ¿no es así? No hay problema. Bueno, si usted lo dice. Lo sé. En este momento, no confían en mí. Ella no podía confiar misiones importantes al bárbaro aparecido de repente. Por ahora, me ganaré gradualmente su confianza dando pequeños pasos. ¿No es eso solo sentido común? Sí, sí. Por supuesto. Rosa parpadeó. Era una declaración racional y sensata, de hecho, de sentido común. Pero viniendo del bárbaro, se sentía increíblemente incómodo. ¿Dónde puedo encontrar estas hierbas? Oh, sí. Si sale de la aldea, las encontrará. Se ven así. Ah, ya veo. Regresaré enseguida. Confirmando la muestra, ¿qué tal se levantó de su asiento?
Salió del salón del gremio. Al cerrarse la puerta, la tensión que había estado tensa se relajó. Los mercenarios exhalaron y se desplomaron. Los guardias de la puerta exterior vieron a Ketal y retrocedieron en estado de shock. Ketal sacó su insignia de mercenario casualmente. He recibido una misión para recoger hierbas. No hay ninguna dentro del territorio, así que necesito salir un poco. ¿Está bien? Está bien. El guardia abrió la puerta apresuradamente. Ketal sintió una ligera punzada de dolor por la actitud que parecía decir que no querían estar ni un poco asociados con el bárbaro. Espero que se dé cuenta de que no tengo intención de causar ningún problema. Sé claro, señor. El guardia dejó escapar un gemido. Ketal salió. La tierra de un vibrante color verde y marrón lo recibió. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Ketal. Agradable. Muy agradable. Se dirigió al lugar donde crecían las hierbas. Allí, varias hierbas que se parecían a la muestra estaban creciendo. ¿Son estas hierbas para curar heridas? Se ven fascinantes. Aunque no sabía mucho de botánica, se veían bastante diferentes de las plantas de la tierra. Ketal se puso en cuclillas de forma incongruente y arrancó las hierbas con cuidado. Recoger hierbas con cuidado. Era una tarea bastante tediosa de simple repetición. Pero Ketal la disfrutó. Cosechar hierbas con efectos místicos de un mundo de fantasía con sus propias manos era simplemente demasiado agradable en sí mismo. Después de aproximadamente una hora de cosecha, Ketal regresó. La bulliciosa zona de reunión se aquietó una vez más. Aquí tienes. Vaya, eso es mucho. Con una expresión de sorpresa, Rosa revisó la bolsa de hierbas que Ketal ofreció. Era 5 veces más de lo que había esperado. Después de examinar cada una, Rosa se asombró una vez más. Están en muy buenas condiciones. Cosechar hierbas no era simplemente agarrar las raíces y arrancarlas. Requería un trabajo delicado para asegurar que las raíces no se dañaran mientras se cavaba en la tierra y que las hojas no se rasparan mientras se manipulaban. Por eso, las hierbas cosechadas por la mayoría de los mercenarios eran de un valor significativamente menor. Simplemente las desenterraban bruscamente sin mucho cuidado. Así que Rosa no había tenido grandes expectativas para las hierbas que Ketal traería. Ketal era un bárbaro. Tenía algo de sentido común, pero era fundamentalmente un ser salvaje que adoraba la fuerza. Ella no pensó que tal ser cosecharía hierbas con cuidado. Pero se equivocó. Entre las muchas hierbas que trajo, era difícil encontrar alguna con raíces u hojas dañadas. Era como si fuera un herbolario hábil. Tengo confianza en mis manos delicadas. Ketal comentó con orgullo. Sí. Rosa, nerviosa mientras revisaba las hierbas apresuradamente, pronto trajo la recompensa por la misión. Aquí tienes. Una moneda de plata fue colocada en la mano de Ketal. Una moneda de plata. Si recordaba correctamente, apenas era suficiente para cubrir la comida de un día en el restaurante más barato. Considerando el hecho de que había traído significativamente más hierbas que el mercenario promedio, era realmente solo una pequeña cantidad de dinero. Pero Ketal sonrió satisfactoriamente. Completar una misión de mercenario y recibir una recompensa apropiada le dio una sensación de satisfacción separada de despejar mazmorras. Genial. Entonces, ¿cuál es la siguiente misión? ¿V va a tomar otra? Por supuesto. Todavía es mediodía. Hay mucho que hacer. Mientras Kiro miraba el formulario de misión, levantó un dedo. En la punta había una tarea para limpiar el almacén. Tomaré esta. Sí. Por favor, hágalo. ¿Le gusta limpiar? Rosa asintió con una cara cansada. Limpiar el almacén fue simple. Mover objetos pesados no fue un problema para Ketal. Excepto por el encargado del almacén que, al verlo, entró en pánico y rogó por su vida mientras blandía un garrote. La misión se resolvió sin problemas. Luego vino la limpieza de calles. Barrió el suelo con una escoba. Aparte de inicialmente juzgar mal su fuerza y causar una tormenta de polvo que envolvió a la gente, la tarea se completó sin mayores problemas.
Y luego, a la siguiente misión. Continuó recibiendo y completando nuevas tareas. ¿Qué está pasando? Mientras tanto, desde lo alto de un tejado, Caín, que había estado observando en secreto, no pudo evitar sentirse perplejo. El bárbaro se estaba integrando perfectamente en el territorio. A pesar del shock inicial de los residentes debido a su apariencia y tamaño, no estaba causando ningún problema significativo. Sin embargo, se sentía inquietante. ¿Por qué está haciendo esto? Considerando el estado actual de su discípulo, era al menos una potencia de nivel superhumano. Con la mentalidad adecuada, podría influir en reinos enteros con su fuerza sola. En otras palabras, si mostrara su poder, podría ser bienvenido en cualquier lugar. Además, considerando que estaba lidiando con un bárbaro, conocido por su lógica de que el poder lo explica todo, Caín había experimentado lo suficiente como para estar harto de ellos. Sin embargo, aquí estaba el bárbaro, limpiando almacenes o recogiendo basura, tareas mundanas que cualquiera podría hacer. Y no solo las estaba haciendo al azar. Las estaba haciendo con la máxima seriedad y dedicación. ¿Por qué está haciendo esto? Caín no podía entender. No había necesidad de tareas tan mundanas y sin sentido. Simplemente podría mostrar su fuerza. Eso solo le valdría la adoración de todos, otorgándole poder y fama. Pero ¿qué tal? Con una expresión alegre, continuó limpiando el suelo como si encontrara alegría en ello. Y en ese día, ¿qué tal? Completó 15 tareas, recibió unas pocas monedas de plata como recompensa y regresó a su alojamiento aparentemente satisfecho. Capítulo 17, Territorio Barkan, 5. El día siguiente. Era el segundo día en la civilización. ¿Qué tal? Se despertó con energía. ¿Lo intentamos hoy? Un agradable trabajo de mercenario. Solo pensarlo hacía que su corazón se acelerara. Pero había algo que hacer antes de eso. Este era el territorio Barkan. Era un territorio bastante grande. ¿Qué tal? Aún no había echado un vistazo adecuado al territorio. Así que, antes de dirigirse al salón del gremio, planeó hacer un recorrido por el territorio. Era una especie de turismo. ¿Qué tal? Salió de la posada y caminó por el territorio. Simplemente caminar era el objetivo, así que no había un destino en sus pasos. Los residentes que lo veían se apresuraban a esconder a sus hijos y caminaban en dirección opuesta, pero él no le prestó atención. Quizás de repente se ocuparon. Pensó mientras caminaba, y luego un carrito de comida le llamó la atención. Allí se estaban asando deliciosas brochetas. Oh. Su apetito y curiosidad lo llevaron hacia el carrito de comida. El dueño del carrito de comida se puso pálido. ¿Cuánto? De 2 monedas de oro. 2 monedas de oro. Era bastante caro. La carne estaba fuertemente condimentada con especias. Solo una, por favor. ¿Qué tal? Entregó una moneda de oro. El dueño del carrito de comida se encogió como si pensara que se desintegraría si se tocaba. ¿Qué tal? Sonrió satisfecho mientras comía la carne. Está deliciosa. Las especias eran inusuales. Era un sabor que nunca antes había experimentado, extrañamente refrescante y ligeramente dulce. ¿Qué tal? Miró alrededor del territorio mientras comía la brocheta. También compró una libreta. La fantasía era muy diferente de lo que él conocía. Los elfos eran salvajes y las mazmorras especiales. Necesitaba organizar esa información. Planean organizar los hechos que aprendiera en la libreta a partir de ahora. Satisfecho, ¿qué tal? Salió de la tienda y miró hacia el tejado. Por cierto, ¿quién es ese caballero? Desde ayer, había sentido que alguien lo observaba. No le había prestado mucha atención, pensando que era la vigilancia del señor, pero era molesto sentir la mirada desde el tejado continuamente. Bueno, no le importaba mucho. Lo que le importaba ahora era disfrutar. Caminó tranquilamente. Absorbió el paisaje y los sonidos del territorio con sus ojos y oídos. Era agradable en sí mismo. Mientras que tal caminaba, un edificio le llamó la atención. ¿Una biblioteca? La pared exterior del edificio decía claramente biblioteca. Un lugar donde se apilaban libros. Se interesó mucho.
¿Qué tal entró en la biblioteca? Bienvenido. La mujer que parecía ser una bibliotecaria levantó la vista de su libro y miró a ¿Qué tal? Después de un momento de silencio, dejó escapar un grito de sorpresa. ¡Eek! Mm. Había bastantes personas que se asustaban por él. ¿Qué tal? Intentó calmarlos como de costumbre en un tono tranquilo. Soy un mercenario. ¿Qué tal? Mostró su insignia de mercenario. ¿Puedo leer libros? No tengo intención de hacer daño. No se preocupe, tampoco dañaré los libros. Ese sí. La bibliotecaria asintió con vacilación, su voz temblaba. Satisfecho de que su persuasión funcionara, ¿Qué tal? Caminó hacia las estanterías con una expresión de satisfacción. Hay tantos. Títulos interesantes llamaron la atención de ¿Qué tal? Echó un vistazo a cada uno. Era el movimiento de alguien que claramente leía y entendía los títulos. Caín, que estaba mirando desde fuera de la biblioteca, frunció el ceño. Aunque no podía ver desde su punto de vista, con la percepción sensorial de un espadachín, podía saber todo lo que ¿Qué tal? Estaba haciendo dentro de la biblioteca. Así que Caín no pudo evitar dudar de sus propios sentidos. ¿Puede un bárbaro leer? Leer y comprender letras requería una considerable educación. A diferencia de la antigüedad, la educación estaba algo extendida ahora, e incluso un plebeyo moderadamente rico criado en un territorio adecuado podía aprender letras. Pero aún así, había barreras claras. Era una vista rara que un bárbaro como ¿Qué tal? Leyera letras. Sin embargo, ¿Qué tal? Sacó un libro sin problemas, se sentó en una silla y abrió el libro. Sus movimientos eran tan naturales. ¿Ha leído libros antes? No fue solo un par de veces manejando un libro. Parecía que lo había hecho cientos, si no miles de veces, muy familiarizado con ello. Su comportamiento lo hacía parecer alguien con una gran cantidad de conocimiento y refinamiento. Pero ¿Qué tal? Era un bárbaro. Además, era del campo de nieve blanco. Según la historia del Señor, acababa de llegar al mundo humano. ¿Es ese caballero especial? ¿O todos los bárbaros de las llanuras son así? La cabeza del maestro de la espada Caín daba vueltas. Y estuviera mareado o no, ¿Qué tal? Revisó los libros. Tocó las cubiertas y hojeó las páginas. Sara, con una expresión de ansiedad, observó en caso de que el bárbaro pudiera romper los libros. La calidad es buena. Era lo mismo con la carne vendida en el carrito de comida antes. La calidad de la carne en sí no era mala. Quizás era solo este territorio, pero la economía parecía mejor de lo que esperaba. Al menos no era como la vieja Inglaterra donde la gente llenaba sus estómagos solo con patatas y café. Después de una rápida revisión, ¿Qué tal? Se centró en el contenido del libro. El libro que trajo era un libro de historia del continente que resumía la historia hasta el presente. Mientras ¿Qué tal? Hojeaba el contenido, sus ojos se abrieron. Así que, el imperio ganó después de todo. Milena fue a vender armas al reino que estaba en guerra con el imperio. El resultado de esa guerra fue en última instancia la victoria del imperio. Mientras leía tranquilamente el contenido, se hizo evidente que el imperio era extremadamente poderoso en este momento. El reino al que pertenecía el territorio Barcan estaba actualmente bajo el dominio imperial, una especie de estado vasallo. El imperio estaba devorando la mitad del mundo humano y avanzando de manera más agresiva. Como si intentara tragar el mundo entero. Conquista mundial, Era algo que innumerables conquistadores habían deseado desde la antigüedad. No parecía muy diferente en este mundo de fantasía. En última instancia, no era su preocupación como un problema humano. Lo que realmente le interesaba era otra cosa. Libros que documentaban cosas más allá de las expectativas humanas. ¿Qué tal? Abrió uno de ellos con entusiasmo. Leyó cada palabra meticulosamente, como si no quisiera perderse ni una, y el contenido del libro cumplió sus expectativas. Mitril. Adamantadium. Restos de meteoritos. La cueva más grande del mundo repleta de todo tipo de minerales raros, cuevas enanas. Mantania. El pueblo mítico donde existen todos los misterios del mundo, pueblos de hadas. Pisarapia.
La isla flotante que se eleva por los altos cielos y explora el mundo, la ciudad aérea de los celestiales. La Gemeria. Además, había numerosas ciudades y capitales de varias razas listadas. Ketal no pudo evitar reír. Había leído libros escritos de manera similar antes. Pero no eran más que constructos imaginarios. Pero aquí no. Las fantasías escritas en este libro realmente existían aquí. Ese hecho lo deleitó hasta el punto de perder la cabeza. Continuando con la lectura del texto, los ojos de Ketal captaron otra pieza de información. El santuario de todos los elfos. Un santuario misterioso donde nadie, incluidas otras razas, puede acercarse o incluso dibujar. El santuario élfico. Sagrario élfico. Nadie sabe su ubicación. Figuras poderosas intentaron por todos los medios descubrirlo, pero finalmente se dieron por vencidas. Pero Ketal había obtenido la calificación para visitar el sagrario élfico. Debería visitarlo algún día. Ignorar favores no era buena etiqueta. Pero había demasiadas cosas que disfrutar en este mundo en este momento. Y Ketal tenía el hábito de guardar las cosas deliciosas para después. Suprimiendo la urgencia de salir corriendo de inmediato, continuó leyendo el libro. Mientras escaneaba alegremente cada letra, Ketal se dio cuenta de algo. ¿Qué es esto? Ketal ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Hay más lugares como las llanuras de nieve blanca? El libro describía algo llamado las tierras prohibidas. Lugares que no permitían el acceso humano, llenos de cosas extrañas y distorsionadas. El bosque silencioso donde todo se silencia. El abismo donde todo en el mundo desaparece. El mar submarino donde las hadas viven y respiran. Lugares donde no existe nada, agujeros profundos. Y las llanuras de nieve blanca. También se enumeraban muchas otras tierras prohibidas. Lugares desconocidos para los humanos. Eso también era un elemento básico de la fantasía, pero que tal parecía sombrío. Lugares como las llanuras de nieve blanca. Había sufrido mucho solo en las llanuras de nieve blanca. Si no fuera por su deseo de fantasía, habría muerto hace mucho tiempo. No planeaba visitar otras tierras prohibidas, incluso si estaban al mismo nivel que las llanuras de nieve blanca. Pero con ese pensamiento, otro vino naturalmente a su mente. ¿Qué tan grande es este mundo? Solo las llanuras de nieve blanca eran enormes. Le había tomado mucho tiempo confirmar todo sobre las llanuras de nieve blanca. Y no había solo uno, sino muchos de esos lugares. Además, estaban divididos en el mundo humano y los territorios de otras razas. Es más grande que la Tierra. Eso era seguro. Pero no podía saber exactamente qué tan grande. Este mundo aún no había medido la circunferencia del mundo. De todos modos, eso es suficiente por ahora. Dado que la biblioteca en sí no era grande, no había más información que esa. Satisfecho, Ketal se levantó de su asiento. He revisado lo suficiente. Gracias. Sí, sí. La bibliotecaria se levantó para despedirse. Se sintió aliviada solo cuando se dio cuenta de que Ketal se iba. Pero su alivio se convirtió en preocupación ante sus siguientes palabras. Vendré a menudo si puedo. ¿Cuenta con ello? Sí. ¿Y Ketal llegó al salón del gremio? El salón del gremio estaba tranquilo como ayer. Ketal caminó tranquilamente hacia Rosa. Ella saludó a Ketal con el rostro tenso. Oh, vino. Sí. ¿Cuál es el encargo de hoy? Aquí está. Rosa le entregó el formulario de encargo. Ketal lo aceptó con una sonrisa. Rosa se relajó un poco. Después de conversar tranquilamente por un tiempo, se dio cuenta de que, a pesar de su apariencia de bárbaro, en realidad era bastante sensato. Había un miedo instintivo, pero no había necesidad de asustarse demasiado. Después de mirar brevemente el formulario de encargo, Ketal levantó el dedo. Vayamos con este hoy. Es para el suministro de hierbas. Entendido. Las muestras están aquí. Ketal revisó las muestras y salió. Al igual que ayer, recogió hierbas y regresó. Completó el encargo y recibió uno nuevo.
Eran todas tareas triviales que cualquiera podía hacer. Al verlo así, Caín estaba hirviendo de frustración. ¿Por qué hace esas cosas? ¿Qué tal era fuerte? Incluso un simple vistazo a su fuerza le daría reconocimiento instantáneo. No había razón para que hiciera tareas tan triviales. Por eso Caín no podía soportar la frustración. Se sentía como ver gemas preciosas siendo manipuladas casualmente en juegos de niños. Pero que tal mismo parecía disfrutar inmensamente de tales tareas. Es realmente peculiar. Era extraño en muchos sentidos. Caín no podía captar nada sobre esta persona. Después de pensarlo un poco, Caín tomó una decisión. Debo reunirme con él. Era un ser peculiar en muchos sentidos. Simplemente observarlo no produciría mucha información útil. El maestro de la espada Caín decidió reunirse cara a cara con el bárbaro Quetal. Capítulo 18, Maestro de la espada Caín 1. Tarde en la noche. La única luz que iluminaba la zona era la luz de la luna. Quetal, satisfecho después de completar la misión de patrulla nocturna, caminaba hacia su alojamiento con una expresión de contento. Había resuelto 10 tareas hoy. Incluso las tareas menores se sentían bastante satisfactorias. Y a medida que se acelere así, el tiempo que le tomará ser reconocido como un verdadero mercenario será aún más corto. Fue un momento muy gratificante. Quetal se dirigió tranquilamente a sus aposentos. Y entonces, lo vio. Un anciano bloqueando su camino. El anciano estaba allí, medio escondido en la oscuridad. No había nada más que oscuridad iluminada por la luz de la luna. Es un hecho bien conocido que es peligroso deambular a tales horas, incluso un niño de 3 años lo sabe. Por lo tanto, solo había 2 individuos en la calle en ese momento, un bárbaro y un anciano. Quetal habló. El que me ha estado siguiendo todo el día. ¿Cuál es tu asunto? Ante eso, el anciano. El maestro de la espada Caín no pudo responder de inmediato. Estaba muy sorprendido. Se dio cuenta. No solo estaba observando desde lejos. Aunque Quetal no podía usar aura, era alguien fuerte. Por lo tanto, ocultó su aura. Incluso si sus sentidos fueran agudos, sería imposible detectar su aura. Pero el tono de Quetal indicaba claramente que era consciente de ser seguido. Sin respuesta del anciano silencioso, Quetal frunció el ceño. ¿Podría ser un bandido? Quetal se guardó las monedas de plata en el bolsillo. La mirada vigilante dejó a Caín perplejo. Llamar a este anciano un bandido. Incluso los bandidos se retirarían en silencio al ver a Caín. Pero Quetal tenía una expresión seria. Parece que hay bandidos cerca a pesar de que la seguridad parece estar bien. No. Yo. Caín intentó negarlo, pero mantuvo la boca cerrada. Intentar hablar sobre su propia identidad también era ambiguo. Incluso si dijera que era un maestro de la espada, nadie le creería. Especialmente cuando la otra parte era un bárbaro. Sin ningún conocimiento específico, no podía decidir cómo presentarse. No hubo negación por segunda vez. Quetal estaba convencido. El anciano frente a él era un bandido. Incluso con ese cuerpo viejo, ¿tienes que recurrir al bandidaje? Parece que la economía no está yendo bien. Es triste. Diciendo eso, Quetal se rió. Su risa hizo que Caín se sintiera incómodo. ¿Por qué reír cuando está siendo robado? ¿Podría ser que el bárbaro está impulsado por la sed de sangre, queriendo matar a alguien? Por supuesto que no. El bandidaje es algo que todos experimentan en la fantasía al menos una vez. Era solo simple disfrute. Contaría como un ogro si te someto y te llevo. No. Caín intentó decir algo, pero cerró la boca. Al reflexionar, podría haber sido una buena oportunidad. No había venido aquí para disfrutar de un banquete con el bárbaro. Se había mostrado para averiguar sobre su identidad y fuerza. Dado que fue confundido con un bandido, confrontarlo directamente podría ser otra forma. Pensando así, Caín tensó sus músculos. El maestro de la espada y el bárbaro estaban en un punto muerto. El primero en moverse fue el bárbaro. Quetal golpeó el suelo con el pie.
En ese momento, Caín pensó eso. Cuando la imagen de Ketal reapareció, estaba justo enfrente de Caín. ¿Qué? Caín se sobresaltó. Si se quedaba así, su cuello sería atrapado por el bárbaro. Se movió de acuerdo con el instinto que lo había mantenido vivo en innumerables campos de batalla. Convocó Aura. El misterioso y milagroso poder contenido dentro de su cuerpo se activó. Circuló por todo su cuerpo en un instante, dándole un poder de percepción trascendente. Caín rodó el pie. El suelo de piedra suavemente pavimentado se hizo añicos. Su cuerpo retrocedió hacia atrás en un instante. La mano de Ketal cortó el aire. ¿How? El rostro de Ketal mostró interés. Eres bastante rápido. Ketal admiró. Y Caín tragó saliva. Había estado a punto de ser atrapado. Si sus reflejos hubieran sido un poco más lentos, habría sido atrapado de verdad. Es increíble. Había pasado fácilmente por la zona de detección de Ketal. Era asombroso en sí mismo, pero lo que era aún más impactante era. No sentí el flujo de aura de él. Es un maestro de la espada. Naturalmente, debería haber sido capaz de sentir el movimiento de maná ejercido por el oponente. Pero no lo sintió del bárbaro. Tampoco sintió maná. El significado era claro. ¿Se movió tan rápido solo con un cuerpo humano puro? Antes de asombrarse adecuadamente por este hecho, Ketal miró a Caín con una cara interesada. Interesante. Murmuró así. Caín sintió un escalofrío por su columna vertebral por un momento. Con toda mi fuerza. No es una prueba ni nada. Puede sentir incluso el más mínimo movimiento de una mosca, agudizando sus sentidos. Y entonces, el pie de Ketal se movió de nuevo, y su cuerpo desapareció. Expandió sus sentidos al extremo. Esta vez, no podía perderse los movimientos de Ketal. Así, Caín se dio cuenta rápidamente de que su brazo fue atrapado por él. ¿Qué? Expandió sus sentidos. Sabía que iba a agarrar su brazo. ¿Cómo pudo no reaccionar? Ketal rompió su brazo tal como estaba. No fue solo la sensación de ser atrapado. Sintió como si su brazo estuviera atrapado en una roca y ésta fuera arrastrada por la fuerza a medida que la roca rodaba. Era una fuerza absurda. Ah. Caín centró maná apresuradamente en su brazo. Sintió un poder monstruoso que superaba el reino de los humanos. Intentó ejercer fuerza para escapar. Pero era imposible. No importa cuánto lo intente un humano, al igual que una inundación que no se puede detener, la mano que agarró el brazo de Caín no se vio afectada. ¡Qué poder! La lucha de poder en sí fue inútil. Caín apretó los dientes. Se oyó un sonido seco de crujido. El maná dentro de su cuerpo comenzó a manifestarse en el mundo. Una luz azul emanó del brazo de Caín sostenido por él. Emitió una luz misteriosa que podía reconocerse incluso en la oscuridad como la boca del lobo. Las pupilas de Ketal se dilataron. ¿How? Se oyó un sonido seco de crujido. Y esa energía azul, como aceite resbaladizo, permitió que la mano de Caín fuera sacada del agarre de Ketal. Jadeo, jadeo. Caín respiró pesadamente. Amplió la distancia y expandió sus sentidos aún más. Ketal, que había estado mirando su mano por un momento, asintió. Hoy en día, los bandidos tienen todo tipo de habilidades. ¡Qué tontería de bandido! Caín sintió ganas de gritar. Lo que acababa de hacer fue la manifestación de maná. Lo envolvió alrededor de su cuerpo. Era un estado que solo los rangos superiores de la primera clase podían lograr. ¿Por qué alguien en ese nivel haría algo como bandidaje? Pero Ketal creía sinceramente en las habilidades de bandido. Caín miró el brazo de Ketal que lo había agarrado con asombro. Reflexivamente, manifestó maná. El maná manifestado destrozó incluso el acero duro. Para que un cuerpo humano se hiciera añicos al contacto era normal. Pero el brazo de Ketal estaba perfectamente bien. No había ni un solo rasguño. Eso hizo que Caín se sintiera aún más desconcertado. ¿Qué clase de cuerpo es este? Ni siquiera el maná manifestado pudo resistirlo.
No pudo evitar soltar una carcajada. Es interesante, pero no tan impresionante. Creo que es hora de terminar con esto. ¿Qué tal? Declaró así. Tenía la intención de mantener su palabra. Movió su cuerpo de nuevo. Llegó cerca de Caín a una velocidad que ni siquiera Caín pudo captar. Caín agarró su espada por reflejo. La mentalidad de no usar la espada porque era una prueba había desaparecido. Solo el pensamiento de que estaría en problemas si no la desenvainaba dominaba su mente. Pero ese juicio fue demasiado lento. Debería haber desenvainado la espada tan pronto como vio a Quetal. Quetal presionó ligeramente la empuñadura de Pommel. Solo ese contacto hizo imposible desenvainar la espada. Ah. Caín intentó resistir de alguna manera, pero su conciencia finalmente fue cortada cuando la mano de Quetal se acercó a su cabeza. Quetal sostuvo a Caín caído y quedó tranquilamente impresionado. ¿Así son los bandidos en el mundo de fantasía? Un simple bandido usando habilidades tan extrañas. De hecho, es fantasía. Si no puedes hacer tanto, no puedes sobrevivir en este mundo como bandido. Parece más fuerte que ese caballero. Esta es la clase de bandidos en la fantasía. Quetal estaba satisfecho. Podría haber parecido extraño en un sentido racional, pero él tenía una actitud de aceptar todo en la fantasía. Quetal levantó a Caín caído. Había logrado controlar su fuerza, por lo que solo lo había dejado inconsciente. Bueno, entonces. Lo despertaré mañana. Lo arrastró al alojamiento sin demora. Y al día siguiente. El jefe de la guardia, que vino a trabajar como siempre, dudó de sus ojos. Bárbaro. ¿Qué es esto? Quetal levantó la mano con confianza. En esa mano, el cuello de un anciano estaba sujetado, colgando flácidamente. El anciano tenía una expresión muy humillada y avergonzada, inclinando la cabeza. Era una vista ridícula, pero como el jefe de la guardia que conocía la identidad del anciano, no podía reír. ¿Qué demonios pasó? ¿Por qué está Caín aquí? No, el Señor dijo que vendría pronto. Entonces, ¿el bárbaro atacó al maestro de la espada Caín? No. ¿Al revés? El maestro de la espada Caín se interesó en el bárbaro. Entonces, ¿lo atacó? Pero luego, ¿perdió? En ese caso, ¿es el bárbaro más fuerte que el maestro de la espada Caín? No. Eso no podía ser. Debe haberse descuidado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se volverá el bárbaro hostil hacia nosotros? Innumerables posibilidades pasaron por su mente en un instante. ¿Y qué tal destrozó esas posibilidades con calma? Atrapé a un bandido. ¿Un bandido? Fue una palabra completamente. Fin del capítulo.